Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más de miércoles a estos actos que hacemos en Ateneo. Y nada, yo simplemente deciros que os voy a dejar con nuestra compañera Toñi Nogales, que hoy estamos encantadísimos de que pueda dirigir y moderar esta charla, porque sus múltiples ocupaciones académicas sabéis que la tienen un poco a veces muy requete ocupada. Entonces ella es doctora en periodismo y es máster en filosofía y ciencias de la cultura, además de que colabora, pues, aparte de que es docente en nuestra universidad, también en Sevilla, la Universidad de Sevilla colabora en grupos y en grupos pues, de la UNESCO, de la DGA, vamos, que tiene un pedazo de currículum y que nos va a presentar muy dignamente a los ponentes de hoy. Bien, también deciros que irá saliendo en el cartel dos cosas que tenemos pendientes, y una es que este próximo sábado hemos convocado de urgencia una concentración en repulsa de la avenida del señor Borbón a España, el señor emérito. Entonces, como se ha convocado a nivel del Estado español, pues en Zaragoza también, el que podáis, ahí veréis la hora y el sitio, que son las 12 de la mañana en la Plaza de España. Eso, y el día 25 tenemos también otro acto que estará muy bien, y este ya tiene otro tema que normalmente tratamos menos, que es el de la cultura participativa. Os esperamos. Un saludo a todos. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría de poder estar aquí otra vez en las jornadas de los miércoles republicanos. Hoy con un tema que yo creo que por supuestísimo nos interesa a todos, pero que además para poder abordarlo tenemos a dos ponentes fantásticos que yo creo que nos van a dar pues muchísimas claves de debate y de controversia, a lo mejor seguramente también para poder tener en cuenta. Antes de nada, una acotación, porque estábamos hablándolo aquí en la mesa, y es que esta mesa está llena de alérgicos. Entonces, deciros que no es una cuestión de COVID, ¿eh? Nos vais a ver sonarnos la nariz, nos vais a ver toser, nos vais a ver un poco mal, pero que sepáis que es una cuestión de la primavera y sus vicisitudes, efectivamente. Eso lo primero. Y una vez dicho esto, el tema que hoy nos ha traído aquí está bajo el título de Constitución, Democracia y República, esos tres elementos que entendemos juntos, que entendemos unidos y que entendemos como el camino, ¿no? Por lo tanto, seguro que de todo esto vamos a poder debatir, y lo vamos a hacer a partir de las aportaciones, como decía yo antes, de nuestros dos fantásticos ponentes. Yo voy a presentar primero a Pedro Santisteve, que es el primero que va a intervenir, y después de su intervención pues pasaremos al turno de Raúl Burillo, y después será el turno de todos vosotros y de todas vosotras para que podamos debatir y podamos darle el verdadero sentido que tienen estos encuentros, que es el de pues, comunicarnos y poder manifestar ese debate. Vamos a empezar por Pedro Santisteve. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y experto en Derecho Penitenciario. Fue, como sabemos, alcalde de Zaragoza entre 2015 y 2019. Cuenta con amplia experiencia tanto en el terreno de la abogacía como en el terreno docente, en el área del derecho, tanto en estudios oficiales como en títulos propios, como yo me permito destacar el diploma de especialización en Justicia Restaurativa y Gestión de la Convivencia, y entre otros muchos méritos con los que no os voy a abrumar. Es socio fundador y miembro activo de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón. Podríamos seguir, y nos va a pasar lo mismo con el segundo ponente, podríamos seguir mucho más con respecto al currículum, pero yo creo que lo más interesante pues es poder escucharlo. Así que, Pedro, la palabra es tuya. Gracias, Conchi, buenas tardes. Gracias al Ateneo Republicano por vuestra invitación, y felicitaros por el éxito que tienen estas jornadas, y más que el éxito, la importancia, ¿no?, de abrir ese debate, porque haya una hegemonía cultural de la izquierda en torno a valores pues, republicanos, fraternales y de ensanchamiento de la democracia, ¿no? Pensando y hablando también con Raúl, bueno, aquí cómo nos repartimos, ¿no?, que hablamos. Y claro, el tema es muy amplio, ¿no? Y igual yo me voy a mover un poco más en el terreno de los conceptos, igual Raúl habla más en el terreno de
del derecho constitucional español. Y como también somos republicanos y un poco libertarios, quedamos que cada uno hablará de lo que le diga la gana. O sea que en el debate ya nos ponéis sacando si queréis y nos decís lo que nos tengáis que decir sin problema. Entonces, pensando un poco en el hilo conductor entre Constitución, democracia y república, hay un hilo conductor claro que es el derecho. Y claro, sobre el derecho a veces nos preguntamos, bueno, las funciones que a veces cumple el derecho son unas funciones a veces ambivalentes, a veces antagónicas, a veces contradictorias, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, aunque estamos nosotros o la izquierda igual más anudados a esa visión del derecho como sistema que defiende el status quo a las clases dirigentes y que articula un sistema de dominación, también es verdad que frente a esa visión conservadora del derecho, el derecho también cumple una función transformadora, ¿no? A través del derecho se expresan las luchas, la concreción de las luchas por la transformación social. A través de esas luchas se van ampliando el horizonte de derechos y de alguna forma se va marcando, ¿no? un horizonte emancipador que es el que luego viene a ser recogido de alguna forma en los textos constitucionales, ¿no? En este sentido, yo creo que el constitucionalismo moderno es el que de alguna forma recoge un poco esa visión de un derecho más humano, más con vistas a embridar a esos poderes salvajes, entendiendo como poderes salvajes el poder del patriarcado, el poder del patrón, el poder del pater familias, todos esos poderes que han estado funcionando al margen del derecho y al margen de una regulación, ¿no? De alguna forma el constitucionalismo lo que intenta, por lo menos la visión que yo comparto de ese constitucionalismo transformado, es una visión de embridar a los poderes, ¿no? De someterlos a reglas y de que los ciudadanos tengan agarraderos a través de las leyes para poderse defender de esas actuaciones de los poderes, ¿no? En ese sentido, el siglo XX alumbra un tipo de constitucionalismo diferente al del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX ya sabéis que las constituciones eran constituciones programáticas, ¿no? Que eran como textos literarios en los que se hacían cosas muy bonitas, pero ahí quedaban, ¿no? De alguna forma las constituciones del siglo XX aspiran a ser textos normativos, es decir, que tengan su peso específico, su capacidad de imponer una realidad frente al resto del ordenamiento jurídico, ¿no? En ese sentido hay avances que ha hecho la humanidad a través de las luchas, como por ejemplo como la propia Revolución Francesa, en la que ya van expresándose las ideas de esos nuevos tiempos que anuncia, pues por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, o también, ¿no?, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas, también marca un antes y un después. O a mí me gustaba también hablar, aunque sea muy desconocida, una Declaración de los Derechos Humanos Emergentes que se produce en Monterrey en el año 2007 y que viene a cuenta de todos los movimientos altermundialistas, ¿no?, que vinieron desde Seattle, Génova, todas las luchas de todas las organizaciones mundiales en pos de un cambio de sistema, ¿no? Bien, de alguna forma esas declaraciones han ido dejando su pozo y gran parte de esos derechos, que también la Declaración de los Derechos Humanos era una mera declaración y ahí estaba, de alguna forma han sido recogidas también por ese constitucionalismo moderno, ¿no? Y a veces, en un sentido así pedagógico, le contábamos a los alumnos que hacíamos alguna especie de clasificación de derechos y decíamos, hombre, primero hablamos de los derechos individuales, que son los propios de la Revolución Francesa, frente al poder del Estado, el derecho a no sufrir detenciones arbitrarias, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, etc., los derechos claves del ser humano considerado individualmente. Se decía luego que había una segunda generación de derechos que tenía que ver con los derechos sociales, los derechos colectivos, los derechos de huelga, los derechos sindicales, que de alguna forma tienen ya que ver con el momento en el que el Estado va interviniendo cada vez más activamente en la regulación de la economía, y de alguna forma esos derechos sociales ya vamos viendo que hay textos
como la Constitución Mexicana de 1910, o la Constitución de la República Alemana de Weimar de 1919, que ya van recogiendo esos derechos sociales, ¿no? Pero luego ya se habla de otra generación, la tercera generación, la cuarta generación, se habla de derechos colectivos, se habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero podemos hablar también del derecho al control de la ingeniería genética, ¿no? O de los derechos del bienestar animal, o el derecho a la paz, o sea, una serie de derechos ya que son igual a veces más etéreos, pero no menos importantes, ¿no? En cualquier caso, todos estos derechos, toda esta plasmación de derechos de textos constitucionales tiene que ver, evidentemente, con las luchas por la transformación que ha realizado el movimiento obrero o la gente del pueblo en general, ¿no? La visión de los derechos fundamentales, de alguna forma ya os lo he comentado, ¿no? Esa visión de los derechos fundamentales como una forma también de brigar a esos poderes salvajes, ¿no? Hay un autor, Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales en nuestra Constitución, hay que decir que son solo más bien derechos de carácter individual, el artículo 14 al 29, y que de alguna forma no llega a regular muchos derechos sociales que se quedan en un terreno muy programático, ¿no? El derecho a la vivienda, a la cultura, ¿no? El derecho al empleo, ¿no? Son derechos que se enumeran, pero que se deja al albur de lo que haga cualquier gobierno. O sea, no exigen, como ocurre en el caso de los derechos fundamentales, no exigen un cumplimiento inmediato. Los derechos fundamentales de la Constitución, de los artículos que os he mencionado, son de cumplimiento inmediato y de defensa obligada por parte del Estado y de protección y tutela inmediata por parte de jueces y tribunales. Podríamos decir que es la gran ventaja, pero también el gran límite, porque no se acogió en la Constitución del 78 a esos derechos sociales, ¿no? Habla este autor, Luigi Ferrajoli, que tiene un libro muy bonito que se llama La Constitución de la Tierra, habla de alguna forma de los límites del constitucionalismo en los actuales Estados-nación, porque viene a decir que de alguna forma, en un mundo de soberanías desiguales y de creciente interdependencia, ha dejado de ser verdad que las decisiones más relevantes correspondan a los poderes democráticos. Es decir, que una vez que vivimos en un mundo globalizado en el que la economía es la que manda, los poderes de los Estados-nación no pueden entrar en según qué terrenos, ¿no? O que de alguna forma las grandes amenazas, podríamos decir, que no entran en las agendas de nuestros gobiernos, ¿no? Se dice, y plantea también Ferrajoli en este libro, que la política está sufriendo la pérdida de las dimensiones del tiempo. De alguna forma, una amnesia sobre el pasado, lo que han supuesto las guerras o el fascismo, o una miopía e irresponsabilidad por el futuro no inmediato. Vivimos en una democracia quejada de localismo y de presentismo, que no recuerda y que prescinde del pasado y que no se hace cargo del futuro. O sea, vendría a decir un poco cuáles son los límites de los Estados-nación actuales frente a este mundo globalizado, ¿no? Por eso apunta, y es interesante, ¿no? que también el mundo globalizado nos acerca unos pueblos a otros, ¿no? Y ese acercamiento también puede llevar también a una reflexión sobre una ciudadanía mundial, ¿no? Y sobre la importancia que tendría también, por lo menos en el terreno de las ideas, avanzar en esa constitución de la tierra, ¿no? Avanza en cerca de 100 artículos de esa posible constitución de la tierra, pero voy a leer uno que me parece muy bonito para que veáis un poco por dónde va, ¿no? Artículo 48, la garantía de los bienes fundamentales. Los bienes fundamentales son los bienes vitales cuya tutela y cuya accesibilidad deben ser garantizados a todos. Son bienes fundamentales los bienes comunes, los bienes sociales y los bienes personalísimos. Son bienes comunes sustraídos al mercado los bienes vitales naturales como el aire, el agua potable y sus fuentes, los ríos, los mares, los grandes bosques, los grandes glaciares, la biodiversidad, los fondos marinos, la Antártida, los espacios aéreos, las ondas electromagnéticas, los espacios ultraterrestres, la Luna y los demás cuerpos celestes. Son bienes sociales los bienes vitales artificiales, los fármacos esenciales, las vacunas, los productos sanos y no contaminados necesarios para la alimentación básica y las redes de Internet. Son bienes personalísimos
las partes vitales del cuerpo humano sobre las que se prohíbe cualquier forma de disposición con fines de lucro y los datos relativos a la identidad personal cuyo uso no consentido por la persona titular está prohibido. Es decir, de alguna forma está avanzando una visión de cómo proteger a la humanidad frente a estos mercados que nos utilizan evidentemente al margen del derecho, ¿no? Dejando ahí un poco el punto del constitucionalismo, porque cuando queráis, yo creo que se abrirá aquí el debate sobre el proceso constituyente, no sé cómo viene el tiempo. Muy bien. Como hablaremos, imagino, del proceso constituyente o de la Constitución aquí en España y qué hacemos y por dónde tiramos, yo os dejo aquí estas ideas porque me parece también interesante un poco abrir nuestra mente también hacia una visión, yo creo que más de nuestra obligación también de defensa de la especie humana hoy en el planeta, ¿no? Parece ser que eso yo creo que sería un objetivo clave, ¿no? Pero bueno, entrando también en el terreno del republicanismo, ¿no? Pues hablar, ¿no? De cómo precisamente el republicanismo también se apoya más en las leyes que frente a las leyes, ¿no? El republicanismo yo creo que también bebe también de esta tradición, ¿no? Del constitucionalismo moderno, ¿no? De esa visión de emancipatoria de la humanidad que se va recogiendo en textos o en ideas como estas tan bonitas que os he leído, ¿no? El republicanismo sabemos que es una tradición que viene de hace más de 2000 años, que hay un republicanismo oligárquico y un republicanismo democrático. El republicanismo oligárquico se limita a excluir a una serie de gentes, ¿no? Los esclavos, las mujeres de la vida política, ¿no? Mientras que el republicanismo democrático es incluyente en este sentido, ¿no? ¿Y cuál sería, de alguna forma, la visión de la libertad en ese republicanismo democrático frente a la visión de la libertad, por ejemplo, de si tiene algún amigo aquí que no creo, la señora Ayuso, ¿no? Esa visión liberal de libertad, ¿no? Bien, la visión de libertad del republicanismo antioligárquico, del republicanismo plebeyo, yo creo que es una visión que expresaba Santiago Petit en la capacidad que tiene un trabajador de poder mirar a los ojos a su empleador sin tener que bajar la vista. Es decir, libertad como no sumisión, libertad como que yo, en tanto en cuanto tengo mi procura existencial asegurada, no tengo por qué bajar la vista frente a nadie porque mi dignidad es lo primero, ¿no? Entonces, claro, esa visión de libertad republicana de alguna forma entronca también con el principio de igualdad y el principio de fraternidad, ¿no? La libertad sin la igualdad no cabe en esa noción republicana, ¿no? Es decir, de alguna forma una idea de libertad definida de acuerdo con las condiciones materiales y simbólicas de existencia de los individuos y de los grupos. Uno es libre en la medida en que goza de independencia personal, ¿no? Una república sería una comunidad política, un espacio público en el que podamos encontrarnos como iguales, en el sentido de que todos podamos controlar conjuntos relevantes de recursos que nos doten de independencia personal para ir tejiendo nuestra independencia en un plano de igualdad. Y esto ya apunta, pues, por ejemplo, a un recurso del que venimos hablando hace años, que es la renta básica universal. De alguna forma, la renta básica universal, en la medida en que obligaría a una reforma fiscal y a una redistribución de la riqueza y que aseguraría esa procura existencial en la que cada uno tendría lo suficiente para comer y para vivir bajo un techo digno, pues le permitiría también negociar su entrada en el mercado laboral en mejores condiciones de lo que ahora impone el empresariado, ¿no? De alguna forma, ese republicanismo antioligárquico lo vemos que cada vez se acerca más, y lo vimos también en la Segunda República Española, a las ideas que venían del socialismo, ¿no? de las luchas de la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, sobre esta idea del republicanismo, pues yo creo que está claro, ¿no? Está claro que la visión de la libertad para el liberalismo es una libertad formal, que como todos somos iguales ante la ley, pues ya está, ¿no? No hay de qué preocuparse, ¿no? Entonces una visión un tanto falaz, ¿no? Si no tenemos posibilidades de redistribuir esos recursos.
una visión que ya en la democracia ateniense del año 461 antes de nuestra era ya marcaba 3 elementos clave, que era la redistribución de la tierra, la supresión de la esclavitud por deudas y el sufragio universal acompañado de remuneración suficiente para los cargos públicos electos. O sea, estamos hablando de hace más de 1500 años, ¿no? Ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir. Quien depende de otro particular para vivir es arbitrariamente interferible por él y por lo mismo no es libre. Es decir, ya en la Grecia clásica se pensaba que los asalariados eran semiesclavos, porque dependían de otro para vivir, ¿no? Bueno, pues en esa visión republicana, yo creo que es en la que estamos moviéndonos, ¿no? Nosotros planteamos en los valores que defendemos en nuestras luchas cotidianas, valores republicanos, aunque no los expresemos, pero cuando estamos hablando de instituciones públicas fuertes, capaces de garantizar derechos, estamos expresando valores republicanos. Cuando estamos hablando de austeridad, pero también de justicia fiscal y redistributiva, estamos expresando valores republicanos. Cuando hablamos del respeto y no mercantilización de los bienes comunes, como los bienes esenciales para la vida, como el agua, la luz, la energía, la alimentación, estamos expresando valores republicanos. O cuando firmamos códigos éticos en los que defendemos una visión de rotación de cargos y de no profesionalización en la vida política, estamos expresando de alguna forma valores republicanos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esas son nuestras tareas, ¿no? El seguir trabajando en esta línea. Yo voy a dejar aquí el punto para que luego, si queréis, debatamos sobre el proceso constituyente, sobre los valores humanos o sobre las visiones de la democracia participativa, ¿no? Es decir, que también frente a la democracia formal y representativa se va abriendo paso cada vez más esa democracia participativa sustancial en la que la gente quiere tomar, ¿no? Quiere que se cuente con ella, no quiere que se le sustraiga su soberanía durante 4 años en ese poner el voto en la urna y si te he visto no me acuerdo, sino que la gente a lo largo de esos 4 años quiere seguir también participando de forma activa en las decisiones que le afectan, ¿no? O sea que bueno, lo dejo aquí para no cansaros y luego... Muchos temas de debate y seguro que después saldrán preguntas y cuestiones al respecto de todo esto, ¿no? También ese concepto de democracia participativa como no que te cuenten, sino que te tengan en cuenta, ¿no? Se ha tenido en cuenta. Pues vamos a pasar ahora a nuestro segundo ponente para después, como os decía, pues ya abrir paso a preguntas y comentarios y demás. Tenemos a Raúl Burillo con nosotros. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, inspector de Hacienda del Estado y profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Ha investigado y ha hablado mucho sobre corrupción política y sobre fraude fiscal. Yo creo que de eso también pues, podemos seguramente hablar aquí por su relación con el tema que nos ocupa también. Y es un asiduo de los medios de comunicación con muchas participaciones en medios como Televisión Española, Antena 3, La Sexta, Aragón Televisión, Aragón Radio, Canal Sur, entre otros muchos. Pues es verdad que es un tema muy amplio el que nos trae aquí, que son muchos conceptos, pero nos encantaría saber, pues, en esa primera intervención, hacia dónde nos lleva. Raúl, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas que estáis aquí acompañándonos en este tema, que es un título con 3 ideas que son una sola, ¿no? No sé si esto me tengo que poner más lejos o más cerca para que no nos rompan los ruidos, ¿verdad? O no respirar, o no estornudar, o no pensar, o algo así, ¿no? En todo caso, estamos hablando de Constitución, democracia y república, que da lo mismo, democracia, república, constitución, debería dar lo mismo. Pero parece que no lo da, porque hay un elemento que falla, ¿no? La Constitución no reconoce esta república y además le pone trabas, que es de lo que vamos a hablar. Constitucionalmente, la república, que está íntimamente unida a este concepto de democracia, especialmente en España, parece que está vetada por nuestra Constitución, cuando es una Constitución claramente democrática, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema constitucional. Mi trabajo, como habéis comentado, el inspector de Hacienda por las mañanas y profesor de Derecho Constitucional por la tarde, me hace que este sea mi tema habitual de clases, de prácticas con los alumnos, reflexionar
sobre nuestra Constitución, además en este tema, ¿no? en la monarquía, y desarrollar un espíritu crítico sobre nuestra Constitución, sobre la República, que no se habla en ella, pero que al no hablar hay que hablar de ella, porque es la alternativa a la Constitución, a la monarquía constitucional, ¿no? Para ello hay que desarrollar un espíritu crítico, como digo, de la monarquía, de lo que supone y de lo que deja de suponer, y ese mismo espíritu crítico sobre la República, y la República en España, y la República en derecho comparado, ¿no? Y desde ese punto de vista crítico con la monarquía y con la propia República, vamos a intentar trasladar aspectos constitucionales y jurídicos, dejando o intentando dejar atrás la pasión que uno puede tener sobre una idea concreta que le hace posiblemente verla mejor de lo que es, o de lo que ha sido, o de lo que es en otros países, ¿no? Por lo tanto, siendo críticos y manteniendo esta crítica, vamos a hablar de qué es la Constitución. Todos sabemos que existe, como Dios, pero no se nos aparece. Es decir, hay que tocarla, saber qué es lo que dice en ella, ¿no? La Constitución habla fundamentalmente de tres ideas: de los derechos de todos los que estamos aquí, el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, de los derechos colectivos, de los derechos que ha estado hablando Pedro, y de cómo se protegen y cómo se regulan, de la organización institucional del Estado, en la que, en primer lugar, título segundo, habla del rey, habla de la monarquía, habla del jefe del Estado. El rey es el jefe del Estado, dice el artículo 56, cuando tal vez debería decir lo contrario: el jefe del Estado es el rey, lo que manda aquí es el jefe del Estado, lo sea quien lo fuera, ¿no? Y por último, el tercer bloque de ideas es la organización territorial. Vivimos en un país de comunidades autónomas que podríamos haber llamado tranquilamente un Estado federal. Esos son los tres grandes bloques que regula nuestra Constitución. En nuestra Constitución, por lo tanto, tenemos una serie de valores fundamentales, esenciales, que son los que explican nuestra democracia, y otros aspectos meramente formales, cómo se elige al gobierno, cómo el rey propone a no sé quién, cómo el presidente del gobierno elige a un ministro. En fin, lo podía decir de una manera, pero lo podía decir de otra. De tal manera que en la Constitución hay temas esenciales y temas formales. Pero el hecho de que nuestra democracia tenga sus valores fundamentales en la Constitución hace precisamente que la Constitución sea el fundamento de nuestra democracia, separando lo que son normas que rigen los fundamentos de la simple legalidad. Una ley se cambia por una ley, pero una Constitución, ¿cómo se cambia? ¿Hay que cambiarla o no hay que cambiarla? Mirad, la ley fundamental de Bonn, que es como se llama la Constitución alemana, surgió cuando los alemanes, los nazis, perdieron la guerra. Los americanos impusieron una constitución a los alemanes. No le llamaban ni constitución, porque les daba hasta vergüenza, ley fundamental le llamaron. Pero los alemanes la han hecho suya, a pesar de que estábamos ante una constitución impuesta, pero la han hecho suya. ¿Sabéis por qué la han hecho suya? Porque la han reformado 62 veces. 62 veces. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es mantener su fundamentación, mantener precisamente la legitimación democrática que supone ir adaptando una norma a los tiempos. ¿Qué ocurre en España? No lo que en Alemania, que cuando se hace una ley se dice: este es el principio del camino de la legitimación democrática. Ir andando. En España parece que la legitimación democrática empezó y terminó, era una carrera con poca legitimación, porque empezaba precisamente en la línea de salida y terminaba en la línea de salida. Es decir, no había llegada. El pacto constitucional del 78 es sagrado. Pero oiga, que tenemos que seguir avanzando y planteándonos los temas. Este es el primer gran error
de nuestro planteamiento democrático como sociedad democrática. Pensar que no somos capaces de seguir poniéndonos de acuerdo en lo que es importante. ¿Qué protege este pacto constitucional del 78? Que nos hacen creer que no somos capaces de avanzar en nuestra democracia. Pues bien, tema me parece muy importante. Les voy a dar un dato. En una de las encuestas del CIS del año 2018, el 69% era partidario de actualizar nuestra Constitución, de ir cambiando los temas. Si hay muchísimos temas por cambiar, muchísimo. Ya no les digo la monarquía, que por supuesto. Olvídense de la monarquía, que es el Senado, las comunidades autónomas, ni se mencionaban ni existían en aquel momento, ya las tenemos. O sea, tenemos un título octavo que hay que cambiarlo completamente. Pues no, señor. Hay que seguir diciendo que el pacto constitucional del 78 no se puede tocar. Y esto es fundamental. Esta idea es fundamental para romper la idea de la república, de que es posible la república. Es posible cambiar y reformar la Constitución. Pero claro, esta existencia de unos valores fundamentales, esenciales, que están dentro de la Constitución, tiene su truco y su explicación. ¿Por qué? Porque mire, ¿cómo se cambia la Constitución? Claro, tenemos una idea muy legítima. Un señor, un pensador de estos alemanes, Lowenstein, dijo, vamos a ver, ¿cómo ha llegado Hitler al poder en Alemania? De manera legítima, democrática, ganó unas elecciones. ¿Pero qué me están contando? Si aquí nadie incumplió, el tío cuando le dieron todo el poder hizo lo que le dio la gana y acabó con todo. Las constituciones democráticas hay que protegerlas. Y de ahí salió la idea de una democracia militante. Militante en el sentido de defender la democracia desde la propia Constitución, ¿no? La democracia es militante, constituciones militantes. La democracia alemana, la democracia italiana, en su constitución dice, fascistas no. La democracia española no dice fascistas no. Ojo, simbología fascista no. La italiana lo dice expresamente, fascista. La alemana me dice, cualquier cosa totalitaria no. Por supuesto, los nazis no. La extrema izquierda radical que acaba con los derechos de los ciudadanos tampoco. Eso es una democracia militar. ¿Y qué es lo que hace? Prohibir cosas o prohibir determinados cambios constitucionales, blindándola, la Constitución. ¿Y qué es lo que blinda? Entre otras cosas, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Oye, el nazi, si tú llegas al poder, que sepas que si acabas con los derechos de los ciudadanos no es legítimo. O sea, tú cargarás con el peso de la historia y cargarás, desde luego, con el peso de ir a un tribunal de derechos humanos, ¿no? Claro, nuestra Constitución, sin ser una democracia completamente militante, porque no tiene en cuenta esto, que sí que ha tenido en cuenta constituciones como la italiana y alemana, sí que refuerza determinados temas y los hace muy difíciles de cambiar. Hace una Constitución rígida, parcialmente, y hace prácticamente imposible que se pueda cambiar. Y ustedes me dirán, que esta es la clave. O sea, nos podemos poner la bandera, la podemos poner aquí. Pero, ¿cómo podemos llegar a esta bandera? Aunque esta bandera sea dos colores, pero siga al menos teniendo el escudo republicano, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos cambiarlo? Legalmente y constitucionalmente, ¿cómo podemos? ¿Por qué? Porque la Constitución española protege una serie de cuestiones de manera superlativa. ¿Y cuáles son estas? Pues mire, lo que considera esencial. ¿Y qué considera esencial? Los derechos fundamentales de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los tenemos que proteger. Fenomenal. Muy bien. ¿Qué más? Lo que se llama el título preliminar. Y ahí hay cosas muy interesantes en el título preliminar. Un Estado social. Me parece muy bien. Pero hay dos conflictivas. España es una monarquía parlamentaria. Ahí ya entramos con problemas.
segunda, es decir, la posibilidad de que España es única, unida, pero que no se reconozca la posibilidad de un derecho a la separación, con las condiciones que quisiera poner, desde luego. Ahí está también incluido. Por lo tanto, nada del derecho, del título preliminar, perdón, se puede cambiar. Pero si no era poco con que no se puede cambiar el título preliminar que pone eso de la monarquía parlamentaria, y ahí es donde la liamos, no solamente es que no se pueda cambiar monarquía parlamentaria, es que el título 2 regula la corona. Y nada del título 2, se puede cambiar si no es siguiendo el procedimiento que ahora les voy a comentar. Por lo tanto, ojo, están protegiendo la monarquía, la corona, como uno de los temas absolutamente fundamentales. Es decir, al nivel de los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuál es el procedimiento? No sé si ustedes lo saben o se lo han explicado en alguna otra charla. Es decir, es que es importante saberlo, ¿no? Como republicanos, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues ni más ni menos que el Congreso y el Senado aprobaran una reforma constitucional sobre estos contenidos. 3/5 partes, Congreso y Senado. Después se disuelve el Parlamento y vuelven a convocar nuevas elecciones. Y en las nuevas elecciones el Congreso y el Senado tienen que volver a aprobarlo por 3/5 partes. 3/5 partes, 3/5, no mayoría absoluta. Muy bien. Pero después de haberlo aprobado por 3/5 partes, referéndum. Vamos, tenemos que ser republicanos hasta la médula, el 90% de los españoles, para que esto pueda salir adelante. ¿Y por qué lo han protegido tanto? ¿Y por qué lo han protegido tanto? Es decir, ¿por qué se ha protegido tanto? Incluso, todo el título segundo, el de la monarquía, el de la corona. ¿Por qué lo han protegido tanto? Ahora bien, piensen ustedes que todas las monarquías republicanas dicen lo mismo con respecto a la república. Es decir, ellos en sus constituciones hacen un planteamiento similar diciendo que en su país no se toca la república. Los franceses, los italianos, los portugueses. Claro, pero no es lo mismo la república que la monarquía, porque todos tenemos una historia detrás. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Qué historia tiene detrás las monarquías y las repúblicas en estos partidos? Porque tú puedes decir, oye, que nunca más venga esa monarquía fascista o esta monarquía reaccionaria que ha tenido y que ha permitido que Italia sea fascista, que Alemania sea nazi, que España fuera franquista. Entiendo que se protejan, pero España, ¿de qué nos protegemos con la república? ¿De la democracia? Ahí es donde quiero llevar, ¿no? ¿Por qué somos republicanos o por qué ser republicanos? ¿No? Que podemos ser republicanos y aquí es donde tenemos que pensar. Ustedes reflexionen por qué, porque su padre lo era, porque nos da la gana, pues porque nos sentimos bien, porque nos gusta la bandera, porque creemos en todo lo que ha dicho Pedro, porque somos demócratas, porque somos progresistas, porque somos muchas cosas. Unos. Otros, porque no nos gusta la monarquía. No nos gusta que haya un señor que se pegue 40 años, después su hijo 40 años, después su hijo 40 años, y después su hijo porque nadie lo elige. Sencillamente, porque no me gusta la monarquía, ya no por una serie de ideología propiamente republicana, como bien ha explicado, ¿no, Pedro? O en un tercer caso, porque no me gusta esta monarquía. Los británicos oscilan su republicanismo en función de lo popular o no popular que era la reina de Inglaterra. O sea, fíjense ustedes que su republicanismo dependía de la gracia que le hacía más o menos lo que le pasaba a la familia real británica, ¿verdad? Es decir, que eso de que me hago republicano si este rey no me gusta, existe también, no lo dejemos en saco roto, ¿no? Pero claro, yo les quería decir algo que en estas fechas tan maravillosas que estamos viviendo, en el que el señor rey emérito vuelve a casa, sin ser Navidad, nos tenemos que plantear qué problemas plantea nuestra Constitución cuando está regulando la corona.
que son argumentos más que suficientes para plantear ya, en todo caso, como republicanos o como demócratas, o incluso les diría como monárquicos decentes. Porque parece que cambiar la Constitución en lo que hace referencia a la monarquía es cosa de republicano. Coño, si yo fuera monárquico, lo que más me interesaría es que fuera una monarquía lo más decente posible para que durara muchos años. El otro día, no sé si fue el señor Echenique, dijo, oiga, es que en la Constitución esto está regulado para delinquir y que no te pase nada. No sé si estaba para eso, pero desde luego, aprovechando la situación, se han puesto a delinquir y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene unos agujeros inmensos. La inviolabilidad es algo que no nos lo podemos imaginar, que el rey salga a la calle, le pegue 3 tiros a una persona y se vaya a su casa a comer tan tranquilo, y cuando venga la Guardia Civil a detenerle, le diga, ¿quién es el inviolable aquí? Yo, ¿verdad? Pues ahora, me quedo aquí comiendo. Así de claro, es decir, así de claro, la comisión de cualquier delito, algo que no nos imaginábamos. Es decir, ¿cómo puede un Estado democrático tener un jefe del Estado que es absolutamente inviolable, pero además irresponsable políticamente? Es decir, que este señor, descubrimos todo lo que hemos descubierto como rey, y si no abdica, nadie le puede echar, ni las Cortes, porque solo está previsto la inhabilitación si se le va la olla, si se le va la cabeza. Si el hombre lo tienen que ingresar porque ha perdido, nada más, la imposibilidad física y mental de reinar. No la imposibilidad ética de reinar. Eso no está regulado en nuestra ley. ¿Qué país democrático consiente eso a su jefe del Estado? Hay argumentos más que suficientes en nuestra Constitución. Mire, cuando les digan que la Constitución monárquica se tiene que cambiar por el tema de la sucesión de las hijas y tal, díganle ustedes que tienen razón, que por supuesto es una vergüenza de que la hija no pueda reinar o que tenga que reinar el hijo. Pero si solo les dicen eso, les están engañando. Hay tantos temas dentro y tengo tan poco tiempo que daría para una charla completa hablar de los agujeros que tiene la redacción del título segundo en cuanto a la monarquía. Esto me sirve de argumento porque solo por el hecho de tener una mala redacción, que además en 40 años no se ha desarrollado nada, ni un ápice, ni siquiera acabar con la opacidad. El otro día oyeron que se había regulado unas cositas para que fuera menos opaca, que el Tribunal de Cuentas, que no sé qué. Una estupidez, directamente. O sea, el rey puede hacer lo que quiera con el presupuesto de la Casa Real, incluso ser ineficiente, ineficaz. Dinero público tiene que tener unos principios constitucionales: eficiencia, eficacia. Pues no, señor, él lo reparte como le da la gana y no tiene que dar instrucciones y no tiene que dar explicaciones a nadie. Es decir, puedo empezar y no acabar. En un Estado democrático y un jefe de Estado democrático. Esto no es normal. Y como no es normal, uno puede decir, oye, ¿y eso de ser republicano no puede ser una alternativa para una jefatura del Estado? Solo por eso, sin entrar en lo que ha dicho Pedro, de valores superiores a un Estado democrático, en un Estado democrático, ¿no? Voy terminando, pero yo les quería plantear también, desde ese punto de vista crítico, ¿qué es una república para ustedes? Esto me recuerda a esa carta que hacen los niños, ¿qué es un rey para ti, verdad? Pues, ¿qué es una república para ti? ¿Qué es una república para ti? Pedro nos lo ha dicho bien, ¿qué es una república para todos ustedes, ¿no? Pero a nivel comparado, las repúblicas se han desmelenado, han hecho lo que les ha dado la gana con los valores republicanos. Unas sí y otras no. Nosotros estamos ligados, y en España estamos muy ligados, a una idea republicana muy diferente, a una idea de una democracia como la ha explicado Pedro. No voy a entrar en lo que ha dicho. Esa es para nosotros y para la historia de nuestro país una república. Tiene unos valores democráticos muy sostenidos y muy reconocibles en nuestras dos repúblicas. En una idea claramente federal y en otra claramente social y republicana.
fantástico, esa es nuestra tradición. Pero fíjense que cuando están poniendo vetos a la República, están poniendo vetos a una forma de pensar en nuestro país, a una tradición de pensar en nuestro país. O sea, no es baladí, o sea, no tenemos ninguna experiencia de una república con una dictadura fascista, que la ha habido, por la república en sí mismo. Vean ustedes las de América del Sur. El Che Guevara luchó contra todas las repúblicas bolivianas, argentinas y de todo tipo de fascismos encubiertos detrás de unos uniformes militares. Cuando hablamos de Europa, bueno, se puede poner a pensar uno en muchas cosas, en qué diferencia hay entre una monarquía parlamentaria británica, sueca, holandesa, belga, danesa. Bueno, pues mire, todo sería opinable, ¿no? Todo sería opinable, es decir, hay monarquías, hay repúblicas, pero, bueno, ahí tenemos. Pero lo que a mí me importa, lo que a mí de verdad me importa, es qué es la República para España. ¿Qué es la República para España? Porque donde se está vetando la República no es en ninguno de esos países, es con nuestra tradición en España. Y eso es lo que a mí me hace pensar. Fíjense ustedes en Grecia, ustedes conocen la experiencia de Grecia, la llamada dictadura de los coroneles. Ustedes todos tenemos la edad de acordarnos de ello. Fue republicana, era una república, acabaron con una monarquía para, en una república, crear una dictadura. Pero cuando acabó la dictadura de los coroneles, ¿saben ustedes lo que hicieron? Hicieron dos cosas. Preguntarle primero a la gente si querían volver a la monarquía. Y en segundo, cuando les dijeron que no, hacer una constitución republicana. Recuerden ustedes lo que pasó en España, ¿no? Nos preguntaron si queríamos volver a la monarquía e hicieron una constitución sin preguntarnos previamente o de manera separada si queríamos volver a esta monarquía. Por lo tanto, sepan ustedes que las cosas son de una manera, pero podían haber sido de otra muy, muy diferente, ¿no? Entonces, democráticamente, nosotros creo que podemos negar la posibilidad de que el pacto constitucional, la realidad de que el pacto constitucional tenga que excluir y excluyera la República, la posibilidad de República. Creo que es un derecho que los ciudadanos demócratas tenemos en plantear una posibilidad real, y es el cambio constitucional en este sentido. Pero desde luego, que sepan que ahora mismo está cerrado. Pero mire, yo voy a dejar el tema abierto, lo voy a dejar abierto en un tema. Y a mí me interesa muchísimo. Es mucho más profundo, tal vez muy técnico, pero un republicano no puede desconocer este tema. No lo puede. Es decir, es como que me gustan mucho los coches y no sé dónde están las ruedas. Están los coches, sé dónde están las ruedas, sé dónde está el volante y sé cómo funciona más o menos, ¿no? Hay tres tipos de república, cosa que no ocurre con las monarquías, tres tipos de república. Y ténganlo muy claro, porque el éxito que pueda tener una España republicana va en función de la decisión que se tome al respecto. Y además les voy a poner los modelos para que ustedes los entiendan perfectamente, porque son completamente diferentes. Existe la república que se llama presidencialista. ¿Qué es una república presidencialista? En la que el presidente de la república tiene todo el poder ejecutivo posible. Es lo que algunos autores llaman el rey democrático. ¿Por qué? Porque ha sido elegido. Pero claro, tengan ustedes en cuenta, y eso se me olvidó decirlo, que nuestra Constitución, en el fondo, institucionalmente, creó una figura muy peculiar, que es el rey republicano. Nuestra Constitución, el rey, no pinta nada. Es decir, lo único que pinta son sus negocios. Entiéndanlo. Es decir, el rey se ha dedicado a hacer
sus negocios, porque institucionalmente no pinta nada, no pinta nada. ¿Por qué? Porque no tiene ningún poder. El rey reina, pero no gobierna. Pero no gobierna. Así los intentos que está haciendo la extrema derecha de que gobierne, de que sea el que arbitre, del que sea el que hace guardar la Constitución. No, no, no. El rey español al menos que cumpla la Constitución, que ni se le ocurra en ningún momento pensar en mandar ni en gobernar absolutamente nada. Por lo tanto, en España tenemos un rey que no gobierna, pero el presidente de la República presidencial manda todo lo que pueda mandar. Todo lo que pueda mandar. Fíjense ustedes, que tanto es así que nuestra monarquía es una monarquía republicana, que el presidente del gobierno en España, única de las constituciones monárquicas, que llama al jefe del gobierno como presidente del gobierno, como presidente de la República, cuando en las monarquías democráticas se les llama primer ministro. En Alemania, canciller. Aparte, el primer ministro británico, ¿de acuerdo? En España es presidente. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder. El presidente del gobierno tiene todo el poder. Pues en la República, en las monarquías presidencialistas, es el presidente del gobierno elegido directamente por el pueblo el que tiene todo el poder. Y por eso se les llama reyes democráticos. Existen, ¿y cuál es el ejemplo más claro? Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es el ejemplo más claro de república presidencialista. Y muchos presidentes de repúblicas de América del Sur. Mucho. Existe el modelo semipresidencialista, donde conviven un presidente con mucho poder y un primer ministro con mucho poder. Ejemplo, Francia. Francia. Pero los franceses se están quejando mucho. Algo pasa en la República Francesa, en la Quinta República Francesa. ¿Por qué? Porque dicen que su presidente tiene mucho poder y que cada vez depende menos de las cámaras parlamentarias. Cada vez lo controla menos la Asamblea. Ojo, ojo con este tipo de república, porque genera auténticos reyes, porque nuestro rey, el presidente del gobierno, nuestro rey de gobierno, presidente del gobierno, lo controla, porque estamos en un sistema parlamentario, las cámaras. El tercer modelo de república, el tercer modelo, es la república parlamentaria. Nosotros tenemos una monarquía parlamentaria, pues hay monarquías parlamentarias. El ejemplo que les puedo poner, mucho. El más conocido, Alemania o Italia. Alemania. ¿Ustedes saben cómo se llama el presidente de la República Alemana? Ahí, pues no lo saben. ¿Por qué? Porque es un señor que no pinta nada, como nuestro rey. ¿Quién manda? El canciller. Ahora canciller, antes la señora Merkel, canciller. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que este es un modelo muy parecido al nuestro. Muy parecido al nuestro. Por lo tanto, un republicano, el republicanismo, tendría que ir pensando dos cosas. Una, ¿cuál es nuestro modelo de república alternativa a la monarquía? Pues es que es un tema absolutamente fundamental. ¿Qué tipo de república queremos? ¿Qué tipo de república queremos? Y otra, que es un asunto mío, un tema mío, y que cuando me oigan dirán, ¿de dónde han sacado este tío? Que se calle ya, pues me lo guardo para el final. Porque cuando me digan que me calle, yo digo que me callo. Que he terminado. Yo creo que no va a ser posible la república en nuestro país hasta que la derecha democrática, joven, reformista, nueva, diferente, que no sé si la tendremos, siempre podremos decir que no existe, o el centro derecha, o como le quieran llamar, crean la república. Es decir, crean la república como un sistema de forma de gobierno que tienen todos los países democráticos y que caben todos, porque fíjense ustedes, en Francia, la señora Le Pen es republicana.
La derecha no es monárquica. Los legitimistas franceses, los orleanistas, no existen. Es decir, allí todo el mundo cree en la república. Fíjense, yo aquí les estoy diciendo la derecha democrática, la derecha democrática. En otros países creen todos en la república, en Italia, en Alemania, en fin, en todos los países. Por lo tanto, mientras sea vista la república como una cosa exclusivamente de unos pocos señores, creo que no vamos a tener república. Sinceramente lo pienso. Es decir, creo que va a ser algo de unos poquitos. Ahora bien, si los señores Borbones se siguen poniendo a hacerlo fácil, pues entonces, igual dentro de poco, pues habrá muchos más convencidos. Creo que pero he dicho todo lo que tenía que decir, y si me hacen una pregunta, pues me tendré que contar.